Bienvenidos, bienvenidas a este programa que empieza en este instante y que se llama Ayamonteando. Un programa en el que caminamos, paseamos, observamos cada rincón de Ayamonte y se lo llevamos hasta su hogar para que conozcan pues todo lo que tiene que aportar Ayamonte a todos ustedes. Hoy nos detenemos en el Molino del Pintao, un molino mareal que se movía al ritmo de las aguas. Vamos a conocer su historia y nos lo van a contar tanto Antonio Maestre como Verónica Manaut, que forman parte de la Asociación de Guías Turísticos de Huelva. Pues bienvenidos a Ayamonteando en el Molino del Pintao. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal? Qué día más bonito, ¿verdad? Sí, Para sí. venir aquí al Molino del Pintado, ¿eh? Ah, del Pintao. Claro, Se llama del Pintao. ¿Por qué? del Pintao. Pues porque su dueño, Manuel Rivero, le llamaban el Pintao porque, bueno, hay distintas versiones, ¿eh? Hay gente que dice que tenía pecas y otros decían que era la viruela. Era viruela. Unas marcas de viruela de cuando la tuvo de pequeño, que le quedaron y bueno, pues todo el mundo le conoció por ese nombre popularmente. Como Manuel Rivero, su nombre, que compra a mitad del siglo XVIII este molino, que se conocía por entonces como Molino del Papudo. Sí. Lo compra, lo restaura además, trayendo una piedra de la cual después yo también voy a dar algo de información, que es la piedra ostionera. Pero, ¿dónde ubicamos primeramente el molino? ¿En qué tipo de entorno estamos? Pues estamos en la marisma de Ayamonte, bueno, marismas que se llaman oficialmente de Isla Cristina y Ayamonte, ¿Correcto? porque ocupan un espacio enorme, creo que son como 2.000 y pico de hectáreas, una cosa muy grande. Y en este entorno es donde hay que poner un molino mareal, porque funciona con las mareas, ¿verdad? Luego vemos cómo funciona. Mira, antes que nada, viniendo para acá me he encontrado algunas plantas con las que me gustaría introducir el tipo de ecosistema que nos encontramos alrededor del molino. Mira, curiosa planta que se llaman halófilas. Significa, bueno, halófilo, o hay incluso quien la denomina salófilo, significa amigo de la sal, y es porque viven en un ambiente salino. No me gusta decir la palabra de que son tolerantes, soportan la salinidad, más bien necesitan de ella para sobrevivir. No es que la soporten, es que lo necesitan. Y son las que, bueno, hay muchos tipos, pero estas dos son quizás las más representativas y son las que nos van a dar, digamos, esa imagen con estos tonos en concreto que tienen lo que en Ayamonte y en Isla Cristina se denominan sapales. Luego te voy a comentar de dónde viene esa palabra. Esta, por ejemplo, es una planta que yo no sé si tú sabes que se come. Ah, sí. Se come, no lo hemos sabido hasta no hace demasiado tiempo. Hay chefs de alta cocina que la utilizan como sustituto de la sal. Se llama salicornia y ese nombre científico que tiene viene de sal y cornia, pequeñitos cuernos. Si te das cuenta, está formada por pequeños cuernecitos, parecen falanges pequeñitas, y si nosotros cortamos alguna de ellas, parecen como esparraquitos, y si cortamos alguno de ellos, nos lo llevamos a la boca. Es muy salado, se utiliza en ensalada, incluso en Inglaterra también lo comen revuelto, salteado y revuelto, es la salicornia. Tenemos también una que es muy curiosa, muy bonita, a mí me gusta mucho, sobre todo en primavera, que es el que se conoce como salado. Su nombre científico es Limoniastrum monopetalum. Eso de monopetalum hace referencia a la pequeñita flor que tiene, esta inflorescencia tan bonita, moradita, que cuando estalla su floración en primavera se ven todas estas marismas, todos estos zapales con este tono malva, liláceo, muy, muy, muy bonito. La he cogido, me llama mucho la atención porque todavía es pronto, estamos a finales de enero y es pronto para la floración, pero viniendo para acá, como digo, me he cruzado con esta pequeñita planta que ya tiene los primeros capullitos abiertos. Se llama salado comúnmente porque de manera literal suda sal. Si la tocas, de hecho, puedes tocar la hojita, te la puedes llevar a la boca, bueno, no hace falta,
vas a ver que está sudando continuamente sal. Dependiendo a lo mejor del momento o de la cercanía del agua, va a tener mayor o menor. También influye mucho la humedad. Va a tener mayor o menor cantidad de sal, pero suda sal. Pues bien, tanto el salao como la salicornia son las plantas, como digo, más habituales en este tipo de ecosistema que nosotros comúnmente llamamos marisma, pero que aquí en los términos municipales, tanto de Ayamonte como de Isla Cristina y otros pueblos también cercanos, se los conocen como zapales. Zapal, sí. Curiosa palabra que, como digo, solo se utiliza aquí gracias a la cercanía con Portugal. Mira, zapal es una palabra portuguesa que significa, como digo, marisma, que cruza el río Guadiana, llega aquí y tendríamos que hablar no de contaminación lingüística, término que tampoco me gusta eso de contaminación, sino más bien de préstamos. Es una aportación, ¿no? Es una aportación, correcto, un préstamo lingüístico, ya que aquí se da una cultura transfronteriza, tanto en el habla, en el idioma, como en otras muchas costumbres, tradiciones, forma de vida, forma de entender la propia vida en sí, válgame la redundancia. Tenemos una continua relación entre Portugal y España. Sí. De hecho, el Guadiana para reyes y políticos habrá sido frontera, pero para nosotros básicamente el Guadiana es unión. Totalmente. De hecho, en aquellos lugares donde se da una cultura transfronteriza, desde no demasiados años atrás, la Unión Europea concede una especie de título o de figura, más bien de protección, que se llama Eurorregión. Como digo, es para la cooperación transfronteriza en aquellos sitios donde se produce una cultura que hay que no respetar, sino que hay que valorar y hay que potenciar, hay que preservarla. Cultura, como digo, transfronteriza. La eurorregión nuestra se llama Eurorregión AAA, Andalucía, Algarve y Alentejo. Por tanto, la figura también entra. La figura de la eurorregión abarca, digamos, niveles regionales. Comunidades autónomas, si hablamos de España, si hablamos de Portugal, regiones. Se dio esa figura aquí en el año de 2010 y 8 años más tarde, en 2018, surge otra figura también paralela, que es la de la Eurociudad. Por eso podemos oír tanto Eurorregión como Eurociudad. Y en este caso la Eurociudad tiene básicamente el mismo objetivo, pero participan los municipios más cercanos, los municipios de la frontera. Ya no estamos hablando de nivel regional, sino nivel local. Y en este caso la Eurociudad, llamada del Guadiana, Castromarín, Vila-real de Santo Antonio y, por supuestísimo, Ayamonte, desde 2018. Por eso aquí en esta zona, como decíamos, tenemos tantos préstamos portugueses y por eso en este zapal en concreto utilizamos esa palabra. Claro, claro. Es que estamos muy cerca de nuestros vecinos, ¿no? Muy cerquita, mira. Y ellos tienen ese mismo ecosistema del otro lado del Guadiana también. Correcto. Un ecosistema allí, muy parecido. Allí hay uno que se llama el Zapal de Castromarín y de la Real de Santo Antonio, que tiene aproximadamente la misma extensión que este nuestro. Tiene aproximadamente la misma. Estamos hablando de unas 2.000 y pico de hectáreas. En el caso nuestro, en el caso de Ayamonte, estamos hablando de uno de los terceros niveles de protección. Mira, cuando hablamos de proteger terrenos, el primer nivel de protección, el máximo que puede conceder España, en este caso el Estado español, es el de parque nacional. No se puede entrar libremente en un parque nacional, hay que pagar una entrada, hacerlo con un guía correspondiente, todo muy controlado. Un segundo nivel ya no corresponde al Estado, sino a las comunidades autónomas, parque natural, ahí la diferencia de la palabra, cuya gestión, conservación y todo depende en este caso, como digo, de las juntas o de los gobiernos autonómicos. Y terceros niveles, provinciales, locales, entre los cuales ubicamos la figura de paraje natural. En este caso, paraje natural, marismas de Isla Cristina, aunque estemos en el término municipal de Ayamonte. Como te decía antes, Vero, aparte de las plantas, cuando venía por aquí también, entrando con la bicicleta por el carril bici, se me han levantado algunas espátulas. Increíble, claro. Qué bonito. ¿Qué me puedes contar de la espátula? Pues mira, la riqueza de avifauna que tenemos aquí es impresionante. Hay una cantidad de especies de aves principalmente. Las aves son las que más pueblan estos terrenos. No los únicos animales que viven aquí, pero sí los que son más visibles y que podemos observar cuando damos un paseo por la marisma. En este caso, la espátula es un animal curioso, con ese pico largo que tiene con forma de cuchara al final, que además ese pico cambia de color en las épocas de apareamiento. En las épocas de celo. Sí, en las épocas de celo se pone como rojizo. Amarillito, sí, amarillito, anaranjado, sí, un color así un poco más vistoso, digamos, ¿no?
procesos naturales de las épocas de reproducción. Igual que el collarcito que tiene, ¿no? Creo que tiene una especie como de collar que también se le pone de ese tono cuando está en celo. Exacto, ya cambia un poquito su aspecto. De hecho, no es la única ave que puebla estas zonas que le pasa también eso, porque las garcetas también tienen, digamos, su penacho doradito, vamos a decirlo, en épocas de reproducción. Las garcetas, por ejemplo, ocupan un espacio muy amplio en la zona de los humedales de Huelva y anidan en colonias. Muchas veces ves al borde del agua siempre, si hay retama o hay algún árbol, en las mismas ramas de los árboles hacen sus nidos y hacen colonias bastante numerosas de pájaros. Es un animal muy vistoso, tiene un tamaño bastante grande dentro de lo que son los pájaros, y también le llaman espurgabuey. Sí, porque se ponen encima porque es la garceta bueyera. La bueyera, sí. Sí, porque se ponen encima de los bovinos, incluso de caballos. Yo lo he visto muchas veces en el campo, en el lomo de un caballo. Picando. Se comen sus parásitos, pero también aprovechan los insectos que espantan los animales al andar. Cuando hay un bovino que va pastando o que va andando un caballo por un campo, pues también levanta bichitos, insectos, gusanitos, que es lo que ellas comen. Entonces eso, digamos, atrae a los animales a acercarse, o sea, a las garcetas a acercarse a los animales que haya en el entorno. O sea, que también tienen, digamos, un comportamiento bastante peculiar, ¿eh? Y es una imagen muy bonita ver un caballo, una vaca o un toro en medio del espacio natural con su garceta bueyera encima, ¿no? ¿Y sabes cuál es uno de mis favoritos, uno de los que más me gustan de todos? Que creo que habla mucho de nuestra tierra. ¿Cuál? Te lo voy a decir en latín, bueno, en el nombre científico, el Phenicopterus roseus. ¿Qué es? Que es el flamenco. Ah, vale. Que es el flamenco. Dime por qué se pone... Te puedo decir que a nivel de los nombres científicos no estoy muy puesta. Estoy más puesta a nivel del nombre común que conocemos todos. Pues el flamenco. El flamenco también tiene una presencia muy importante, es una ave migratoria dentro del conjunto de aves que pueblan esta zona. Hay algunas que son migratorias. Y el flamenco es uno de ellos. Por supuestísimo, no puede Los faltar europeos aquí. no son tan rojos, o sea, no tienen ese color fucsia tan fuerte, porque eso depende de la alimentación. Ellos filtran a través de ese pico, tienen unas lamelas en el interior del pico que va filtrando el agua y cogiendo los crustáceos principalmente y las algas que también comen. Entonces depende de cómo sean esos crustáceos, de la sustancia que tengan, van a ser más rosas o menos rosas. Por ejemplo, en el Caribe son muy rosas. ¿Y aquí cuál tiene? ¿Cuál le gusta más de esta zona? Uno que es la Artemia salina. Sí, exacto. La Artemia salina, si vas a una marisma que tenga, a las salinas sobre todo, aquí en Isla Cristina las hay mucho, también las hubo en Ayamonte, te vas a una salina que tenga muy poquita profundidad y algunas veces tiene manchas del color de naranja muy fuerte, eso es una concentración de Artemia. Tenemos algo de información en el interior también del molino, como digo, de toda esta zona natural. Yo creo que podemos ir a ver el molino, si te bueno, parece. Yo solo quiero hablar un poquito de las nutrias. ¡Ah, qué bonita! Que son habitantes bastante curiosos de la zona. Sí. En los diferentes estudios que se han hecho últimamente se ve que hay una presencia mucho más fuerte de nutrias últimamente. Eso da una idea de la salubridad del entorno natural. Y bueno, creo que es importante decirlo. Y como otros animales, pues muchos anfibios, ¿no? Como sapos, ranas, muchos tipos de sapos, ranas, salamanquesas, o sea, ese tipo de animalitos también pueblan la zona. Y por último, el ratón, tipos de ratones, o sea, diferentes especies de ratones. No quiero ratones. De la rata almizclera, uy, que no me sale, almizclera, sí. Wow. El almizcle, uy, qué difícil nombre. Esa palabra. ¿Qué nombre? Bueno, esos son los animales prácticamente que pueblan esta zona tan bonita. Bien, vamos a echar un vistacito al molino, si te parece. Venga. Y a ver si nos encontramos alguna nutria. Bueno, no lo creo, pero ojalá. Quizás. Ojalá. Vamos a echar un vistacito.
Bueno, hemos hablado fuera del entorno natural, de todo lo que hay alrededor de este molino. Aquí vemos unos paneles explicativos muy interesantes que nos cuentan que es un litoral dinámico, un litoral que va cambiando con las circunstancias naturales, una marisma que es de interior, como nos indican en este otro panel, donde hemos visto las plantas que nos ha enseñado Antonio, pero en su plena floración, algunos peces de esteros que son los que pueblan la zona, que no se conocen mucho porque no son productivos, no son peces que se usan para comerciar y por lo tanto no son muy conocidos. Los flamencos, de los que hemos hablado anteriormente, la zona externa, que como veis pueblan habitualmente estas marismas. Y me ha quedado aquí presentar otro tipo de pájaros, las garcetas de las que hemos hablado, el zampullín, muy bonito, además es un pájaro precioso, el archivete común, las gaviotas, pero bueno, también hay correlimos, hay chorlitejos, en ciertas épocas vienen ánades y gansos a la zona, o sea, la variedad de aves es absolutamente impresionante, como el ánade que vemos aquí también representado. La cantidad de unidades de molienda que tiene un molino mareal es lo que va a determinar la importancia de ese molino en sí. En concreto, el molino del Pintao tuvo hasta 6 unidades de molienda que se pueden ver en esta sala, que es la principal, aunque las propias instalaciones estuvieron formadas también por almacenes, graneros, cuadras, por supuesto, pero a día de hoy lo único que tenemos recuperado y podemos ver es esta sala donde, como digo, existen restos de esas 6 unidades de molienda, pero solo una en funcionamiento. La vamos a ver un poquito más adelante, pero si vamos avanzando, por ejemplo, nos encontramos en una zona de interpretación donde se nos habla, por ejemplo, de uno de los materiales que se utilizaría en la construcción o en la reforma que Manuel Rivero le hace al molino del Pintao, recordemos cuando se hace con él a mediados del siglo XVIII. Se trata de la piedra ostionera. Es una piedra que no proviene de nuestra zona, proviene de la provincia de Cádiz, en concreto en Puerto Real, por ejemplo, es donde se ubican las principales o las más conocidas canteras de este tipo de piedra, formada por sedimentación marina. Si nos acercamos a la piedra, por ejemplo, de hecho tiene aquí una lupa para poder hacerlo, vemos restos de conchas, restos de moluscos, es por tanto una zona que sabemos que estuvo en su momento inundada por el agua de mar. Por eso ya digo, en Puerto Real encontramos las principales canteras de piedra ostionera y por esa razón Cádiz capital o cualquiera de las ciudades de su entorno, de su alrededor, cuentan con muchos edificios de piedra ostionera. ¿Por qué tenemos la piedra ostionera aquí? Porque el dueño de este molino, Manuel Rivero, se traslada a Cádiz para formar allí una empresa, para montar allí con uno de sus hijos y un yerno, una empresa de comercio, de navegación, e importa en su pueblo natal, en Ayamonte, el uso de esa piedra. Por tanto, gran parte del molino lo vamos a tener edificado con esa piedra ostionera que tanto nos da también a la localidad de Ayamonte en cuanto a ser diferente en algunos detalles al resto de municipios cercanos. Y como estáis viendo, nos encontramos con ese molino que él nos va a dejar y al que le va a prestar su nombre, en el que nos encontramos un poquito más adelante una de esas unidades de molienda sobre la cual, si nos ponemos, podemos entender perfectamente el funcionamiento. Mirad, cereal molido mezclado con agua y al horno. Esa es la base del pan, base de toda alimentación. Ya desde la época clásica, griegos, romanos, etcétera, se conoce el uso de este tipo de piedras para moler ese grano. En un primer momento, el funcionamiento, esa forma de girar la hacían
la fuerza animal y humana, y son ya los árabes quienes introducen la energía hidráulica, el agua, para hacerlo moler, para hacerlo girar. ¿Cómo gira? ¿Cómo funciona el mecanismo? Muy sencillo. Si nos ponemos justamente donde yo estoy, veniros por aquí conmigo, vais a ver cómo por debajo pasa un canal. Viene desde la caldera. La caldera se llena de agua gracias a la marea entrante. Cuando va subiendo la marea se llena la caldera de agua, una caldera que va a estar cerrada por aquí, por este tipo de compuerta, que cuando el molinero necesita moler grano, abre la compuerta, se va vaciando de la caldera y esa fuerza hace girar una especie de noria que tendríamos subacuática. Esa noria transmite ese giro, esa rotación mediante un eje vertical hacia estas dos piedras. Estas piedras se denominan muelas. La muela de abajo se denomina solera, es la que está en el suelo, de ahí el nombre de solera, y es fija, no se mueve. La muela de arriba, que es la que sí gira, se denomina volandera. De lo cerca o de lo juntitas que estén ambas muelas va a depender el grueso del cereal o el grueso de la harina obtenida. Obviamente por dentro estas muelas están además o tienen unos surcos tallados que van permitiendo que ese grano ya molido, que esa harina, vaya saliendo. El molinero introduce el grano en la tolva, que es como se llama este recipiente, con una campanita bien curiosa que va a dejar aquí, para que conforme el grano se vaya terminando, o se vaya vaciando la tolva, la campanita llega aquí. Si él no está aquí, obviamente va a escuchar la campanita y ya sabe que la tolva se ha vaciado y tiene que volver a llenar. El funcionamiento es muy básico. Hasta los años 40 aproximadamente de nuestro pasado siglo XX se estuvieron utilizando, sí, esa es la palabra, utilizando este tipo de molinos antiguos, pero llegaron las fábricas de harina, llegaron otros sistemas y entraron en decadencia. En concreto, quiero recordar que hasta 1946, aquí, en el molino del Pintado, se molía el cereal. El propietario, por lo tanto, de este molino del Pintado fue Manuel Rivero, un personaje que tuvo una relevancia enorme en la historia de Ayamonte porque se convirtió en uno de los comerciantes más importantes de su siglo, y eso que provenía de una familia humilde, porque se enroló como grumete en la carrera de Indias ya con 13, 14 años, acompañando seguramente a alguien de su familia en uno de los viajes. Hizo 6 viajes a América y consiguió ganar una fortuna y ser, pues, uno de los más destacados comerciantes de la zona. Gracias también a la ayuda de su mujer, Juana Inocencio Díaz Cordero, que mientras que él estaba fuera se ocupaba de gestionar los negocios aquí, y también con la colaboración de sus hijos, porque lo que él pretendía era crear negocios familiares. Empezó aliándose con comerciantes ingleses por falta de recursos económicos, digamos, y consiguió una gran fortuna. De hecho, no solamente el molino del Pintado le pertenecía y dándole muy buenos rendimientos, sino otros negocios que establece en toda la zona de Huelva y también en Cádiz. Manuel Rivero, el Pintado, tiene un escudo de armas que vemos aquí, pero no se puede decir que fuese noble de origen. Consiguió la hidalguía después de hacerse también con algunos cargos o puestos importantes, ¿no? Como por ejemplo alcaide del castillo de Ayamonte, teniente de corregidor, justicia mayor de la ciudad y villas del marquesado de Ayamonte. Por lo tanto, tenía una vinculación con el poder regional y también con la corona española. Por lo tanto, un importante personaje que ha dejado su huella en la zona. Bueno, molinos mareales no solo hubo el del Pintado.
En la zona de Ayamonte, en esta zona de marismas, llegó a haber hasta 10 molinos, pero si hacemos un compendio de todos los molinos que existieron en la zona de Huelva, pues se han llegado a localizar más de 100. Claro, estamos en un entorno que se presta absolutamente, no solamente la presencia del Atlántico, sino el hecho de tener desembocaduras de ríos con todo un sistema de caños, de esteros, etcétera, que permiten evidentemente una instalación adecuada de este tipo de ingenios. Hay que decir que no somos tampoco aquí los primeros que que instalan un molino mareal, porque según nos explica también en estos paneles, el primer molino mareal, el más antiguo de Europa, data del siglo VII, después de Cristo, evidentemente, que se instaló en Irlanda, y luego a lo largo de la Edad Media empieza a extenderse esta costumbre de instalar molinos mareales en todas las costas atlánticas europeas, Escocia, País de Gales, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, en fin, Portugal y evidentemente España. Por lo tanto, no hemos inventado este sistema, que probablemente ya podría tener un origen incluso mucho más antiguo. Pero digamos que en Huelva fue una de las opciones más extendidas para la molienda del trigo y otros cereales. Gracia Vázquez trabaja para Platalea, que es la que se encarga de gestionar este molino del Pintao, y vamos a preguntarle, por ejemplo, pues qué tipo de público viene aquí. Hola, pues bueno, aquí viene público en general, cualquier visitante que viene no solamente a Ayamonte, sino a las poblaciones que están alrededor y que quiere conocer un poquito más de nuestro patrimonio y de nuestro entorno. Y también nosotros tenemos programas de visitas dirigidos a colectivos de personas mayores, asociaciones de cualquier tipo, también para personas con discapacidad, y también para centros educativos, que de una forma amena, divertida, sencilla, le enseñamos no solamente cómo funcionaban ingenios como este, sino también el entorno natural en el que estamos. La verdad es que se ve mucha gente que viene de senderismo, que vienen a pasear, a sacar los animales, los perros. Sí. Imagino que muchos de ellos pues también dicen, pues siento curiosidad, voy a entrar. Claro, por supuesto, muchos de ellos entran y conocen el molino. Algunos nos dicen que sabían de la existencia de este molino, porque hay personas también mayores que vienen paseando por aquí y que les hablaban de este molino sus familiares más mayores. Y bueno, hay gente que sencillamente quiere conocer, ya que están por aquí, por esta zona, quieren conocer el molino y ver cómo es por dentro, ver cómo funcionaba. ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada es libre, se puede entrar de manera gratuita para conocerlo. Lo que si se quiere una visita guiada, sí ya hay que pagar una cantidad de dinero. Y aquí, cuéntanos, porque hay una actividad que se desarrolla en verano, que son los lunáticos. La verdad que en este entorno por la noche es una preciosidad. Cuéntame. Sí, bueno, pues desgraciadamente en los últimos tiempos no se ha podido celebrar por el tema de la pandemia, pero es una actividad que aprovechamos por las noches de luna llena, luna nueva. Vienen aquí grupos musicales y actúan durante la noche. Y bueno, en este marco incomparable, este sitio fantástico, pues la verdad es que son actuaciones preciosas de artistas muchas veces andaluces, otras veces no, pero que en este marco incomparable, pues la verdad es que pasamos unas noches preciosas y viene muchísima gente. ¿Qué días podemos visitar el Molino del Pintao y a qué horas? Ahora mismo el molino está abierto durante la temporada de invierno, viernes, sábado y domingo, de 9:30 a 2:30 de la tarde. Y ya después, consultando nuestro calendario, que se puede ver a través de nuestra página de Platalea o a través de reservatuvisita.es, podemos ver otros días del año en el que se abre de manera especial, por ejemplo, Semana Santa o cuando hay algún puente, Navidades, o a partir de qué fecha cambia ya el calendario y empezamos a funcionar
otros días con otro horario, normalmente jueves, viernes y sábado de 9:30 a 2. Pues muchísimas gracias. De nada, a vosotros por venir aquí y mostrar este entorno. Vamos a continuar en este programa Ayamonteando que ofrece Wiju Televisión y hoy estamos en el Molino del Pintao. Pues Verónica Manaut, en estas vistas que tenemos privilegiadas, nos va a ubicar un poco pues en qué zona está el Molino del Pintao y qué podemos ver alrededor. Pues mira, alrededor tenemos todo lo que es la extensión de la marisma hasta el océano. Allí tenemos Isla Canela, la zona turística de Ayamonte, se ven los edificios, el río queda a nuestra derecha, el río Guadiana me refiero, y todo este complejo, este sistema de marisma mareal, se extiende, por lo tanto, desde la desembocadura del Guadiana, que quedaría, como digo, a la derecha, seguiríamos la línea de costa con Isla Canela, Punta del Moral, y luego pues ahí al fondo se ve Isla Cristina. De hecho, estamos frente a la ría del Carreras. Desde aquí no se aprecia evidentemente la desembocadura, porque todo este sistema mareal se comunica directamente con el océano a través de tres vías, ¿no? De tres caños que dan directamente al océano y por lo tanto que son los que van a llenar la marisma en marea alta. Ahora se ve perfectamente que la marea está baja. De este lado ya, si seguimos metiéndonos un poquito en el interior, seguimos viendo la zona de marismas y allí al fondo tenemos un antiguo molino mareal, otro más de los aproximadamente 10 que hubo en esta parte, un molino que se llama de Aguirre y que está, como veis, en un estado muy lamentable. Una pena porque es igual de bonito que este, quizá más pequeño, y bueno, podría hacerse alguna actuación para recuperarlo, o al menos para que no se pierda completamente. Pues vamos a hablar con Antonio, maestre. Cuéntanos qué vemos hacia este lado, Antonio. Qué bonita vista, ¿eh? Desde la azotea del Molino del Pintao. Verónica nos ha dejado justamente ahí en el molino llamado de Aguirre, o también conocido como Molino de San Andrés. Si miramos en esa dirección, vemos cómo hacia el norte, de hecho ya el casco urbano de Ayamonte lo tendríamos al norte, vemos como la marisma se termina, ¡plaf!, de golpe, y empieza ahora la elevación. Mira, hasta el siglo XVIII, XIX aproximadamente existió un canal que era navegable, que se conocía como Canal de la Tuta, y en ese Canal de la Tuta, si nos montábamos en un barquito, una patera, donde fuera, podíamos llegar navegando hasta el río Piedras, es decir, el Piedras y el Guadiana, comunicado mediante todo un brazo, era una vía fluvial separada de mar abierto por diferentes islas barreras, lo que sería todo una especie de lo que hay, por ejemplo, en Portugal, en la Ría Formosa, algo muy parecido. Ese Canal de la Tuta se va secando, se va obviamente colmatando, procesos de sedimentación que duran siglos, que son muy largos, hasta que la propia marisma es el reducto de ese Canal de la Tuta. Pues bien, lo podemos ver como aquí terminaría aproximadamente, y justo en esa antigua orilla, o esa orilla del antiguo Canal de la Tuta, ya empieza la elevación que nos da pie al casco urbano de Ayamonte. Aquí lo que vemos primero es la zona nueva, la zona de Federico Mayo, Santa Cruz, El Banderín. Vamos subiendo hacia arriba a la parte elevada, llegaríamos a la carretera del Parador, e incluso ya si tiramos más hacia Portugal, vamos buscando esa puesta de sol, ese oeste. Ya veríamos la parte antigua, los grandes eucaliptos que marcan la unión de la parte de la ribera con el Salón de Santa Gadea, el parque, e incluso se puede ver algún campanario destacado como el campanario, lo estoy viendo desde aquí, de la propia iglesia de la Merced. Pues la verdad que es todo un gusto y un lujo ver este entorno, estas vistas. Hoy os hemos hablado del Molino del Pintao y aquí vamos a despedir este programa Ayamonteando. Así que os esperamos la próxima semana, el martes, porque os mostraremos pues otra parte de Ayamonte
que a lo mejor desconocíais, y si la conocíais, pues a lo mejor no conocíais parte de su historia. Pues aquí despedimos Ayamonteando. Muchísimas gracias por habernos acompañado.